la pregunta clínica que la vamos a desarrollar acerca del uso de antifibróticos en fibrosis pulmonar progresiva. Mi nombre es Santiago Padierna Espinosa, soy residente de medicina interna de la Universidad de Antioquia. Entonces, para iniciar, vamos a tener como contenido este derrotero, primero unas generalidades acerca de la fibrosis pulmonar progresiva, el desarrollo como tal de la pregunta clínica y la estrategia de búsqueda, y con base en los resultados, una revisión de la evidencia y unas conclusiones finales acerca de cómo estamos en este tema. Entonces, dentro de las generalidades, lo primero es que las enfermedades pulmonares intersticiales se caracterizan en general por inflamación y fibrosis pulmonar, pero de estas el prototipo es la fibrosis pulmonar idiopática, que es como ese estándar de referencia, por así decirlo, en cuanto a las enfermedades intersticiales con compromiso fibrótico progresivo. Sin embargo, no es la única entidad en la que se presenta esta fibrosis progresiva, si bien es en la que está más descrita y mucho más identificada, y por eso es que en los últimos años se han ido hablando pues como de este término con más fuerza en el resto de entidades pues como intersticiales que pueden comprometer de forma fibrótica el parénquima pulmonar. Y clásicamente entonces la fibrosis pulmonar progresiva se caracteriza por tres elementos importantes. Uno es un empeoramiento de los síntomas que es constante, el segundo es una declinación en las pruebas de función pulmonar, y el tercero es un empeoramiento radiológico, que pueden estar presentes los tres dominios o tan solo dos de los tres, pero clásicamente es como los tres criterios con los que podríamos hablar de una fibrosis pulmonar progresiva. Más o menos un 25% de las personas que tienen una enfermedad pulmonar intersticial diferente a la fibrosis pulmonar idiopática van a tener este patrón o este fenotipo de fibrosis pulmonar progresiva. Esto, los datos están sacados de la cohorte más grande, sin embargo de otras cohortes un poco más pequeñas en los que la prevalencia de este fenotipo de fibrosis pulmonar progresiva oscila más o menos entre un 18 y un 32% de las personas con enfermedad pulmonar intersticial. Y esto es muy importante porque una vez los pacientes desarrollan este fenotipo de fibrosis pulmonar progresiva, la mediana de supervivencia es de aproximadamente 3 años posterior al diagnóstico. Entonces vamos a ver comprometida también la supervivencia de estas personas. Y entonces, ¿de qué entidades estaríamos hablando? Básicamente este flujograma de la última guía de la ATS nos resume como frente a qué entidades podríamos considerar este fenotipo de fibrosis pulmonar progresiva, que son básicamente esas enfermedades intersticiales diferentes a la fibrosis pulmonar idiopática. Vamos a tener las neumonías idiopáticas, como una NIN idiopática, una neumonía, una organización idiopática, las asociadas a enfermedades del tejido conectivo o autoinmunes, que son probablemente las más importantes y las de mayor frecuencia, como la artritis reumatoide, una esclerosis sistémica, una enfermedad mixta del tejido conectivo, entre otras, las que son exposicionales u ocupacionales, como la neumonitis por hipersensibilidad, las ocupacionales como la asbestosis, la silicosis, etcétera, por medicamentos, por radiación y por otras noxas, digamos, que quepan en esta categoría. Las que son asociadas a un compromiso quístico del parénquima pulmonar, como la ciocitosis pulmonar de células de Langerhans, etcétera, y la sarcoidosis, pues como un dominio aparte. Entonces, básicamente en estas entidades que están acá en la gráfica es en las que podríamos esperar un comportamiento de una fibrosis pulmonar progresiva, porque básicamente esta definición va a estar restringida a todas las entidades que puedan dar fibrosis pulmonar que no sean fibrosis pulmonar idiopática. Y entonces, para hablar un poco acerca de la fisiopatología, hacerlo de una forma pues como rápida, para entender un poco el mecanismo de acción de los antifibróticos y dar un poco más de contexto, esta primera gráfica lo que nos resume es cómo sería el proceso normal de reparación tisular en el pulmón. Tenemos una noxa que va a afectar las células epiteliales pulmonares. Esto va a liberar mediadores inflamatorios, y la primera respuesta, como en casi todas las lesiones tisulares, va a ser una activación plaquetaria y la cascada de coagulación para contener pues como el daño en ese momento inicial. Secundario a esa liberación de mediadores inflamatorios, vamos a tener una participación importante de las células del sistema inmune, especialmente los macrófagos, los neutrófilos, los linfocitos T, que por medio de estas citoquinas, aquí va a ser muy importante, la interleuquina 1, el factor de crecimiento tisular beta 1 y la interleuquina 13, al igual que el TNF-alfa, son las que nos van a favorecer esa maduración de los fibrocitos en miofibroblastos, migración de mayores cantidades de fibrocitos hacia la zona de daño tisular, y también en el pulmón específicamente estas células epiteliales pueden transformarse como a células similares a los fibroblastos, que también pueden producir proteínas de matriz extracelular y ayudar en ese proceso de reparación.
Esto va a ser muy importante porque esta, digamos, migración y activación de los fibroblastos y los miofibroblastos va a ser el que va a dar como esa puntada para iniciar la reparación tisular, que básicamente puede tener dos caminos, que uno es la reparación tisular, la formación de nuevos vasos, y una reparación, digamos, normal o dentro de la normalidad cuando se logra regular. Sin embargo, cuando hay noxas persistentes o cuando este mecanismo de reparación no se puede regular de forma adecuada, vamos a tener un exceso en la producción de matriz extracelular, de fibrosis, y esto nos va a llevar entonces pues, al compromiso fibrótico pulmonar. Mirándolo de una forma mucho más, digamos, específica, acá tenemos un ejemplo de cómo sería en el caso de un irritante, por ejemplo, el sílice, el asbesto, con esa lesión tisular en las células epiteliales, pero adicionalmente estos irritantes o las noxas en general también van a ser muy importantes en la activación de los macrófagos, y estas células epiteliales, como los macrófagos que están en contacto con estas noxas pulmonares, van a ser fundamentales en la liberación de interleuquina 1 y factor de necrosis tumoral alfa, que básicamente esta citoquina lo que nos va a favorecer es un patrón de respuesta más hacia la fibrosis. Y aquí va a jugar un papel muy importante el factor de crecimiento tisular beta 1, porque es el que nos va a favorecer principalmente esa maduración de los fibrocitos hacia miofibroblastos, de las células epiteliales hacia esas células también productoras de este tipo de depósitos en el pulmón, y por ende nos va a traducir entonces en un fenotipo pues como tal fibrótico. Adicionalmente, este factor de crecimiento tisular beta nos va a favorecer como una respuesta más hacia el TH17, que nos va a favorecer como una perpetuación de este ciclo. Esto como por el lado de los mecanismos como profibróticos. Sin embargo, también tenemos unos mecanismos que son como de regulación, que permiten como mantener un poco controlado el sistema, y es básicamente cuando tenemos una respuesta TH2, vamos a tener una liberación de interleuquina 13. Si bien la interleuquina 13 va a ser muy importante porque esos macrófagos nos los va a activar para producir este factor de crecimiento tisular beta, y también nos va a activar los fibroblastos por sí sola. La interleuquina 13 aquí juega un papel muy importante porque ella actúa como un feedback negativo del sistema. Entonces ella misma se va a regular a la baja, y es como una de las formas en las que puede haber un poco de regulación, aunque por sí sola la interleuquina 13 también nos va a favorecer como un mecanismo como tal profibrótico. Y acá nuevamente va a jugar un papel muy importante por la maduración de los miofibroblastos y toda la producción de proteínas que se asocian con esta célula. Y otro factor que nos va a ayudar como hacia regulación a la baja va a ser cuando tenemos un patrón de respuesta TH1, el interferón gamma también nos va a actuar como un regulador negativo de todo este, digamos, fenotipo profibrótico. Entonces, como vemos acá, va a ser muy importante el TNF-alfa, la interleuquina 1, la interleuquina 13 y el factor de crecimiento tisular beta. Y esto básicamente se traduce en por qué los medicamentos antifibróticos se ha visto que funcionan por lo menos en fibrosis pulmonar idiopática hasta el momento. Entonces, del nintedanib tenemos que es un inhibidor de la tirosina quinasa, que básicamente lo que nos va a inhibir al inhibir estas vías es el receptor de crecimiento vascular endotelial 1 y 3 de los fibroblastos, y el receptor del factor de crecimiento derivado de plaquetas, es decir, nos va a disminuir esa proliferación y migración de fibroblastos y la diferenciación de estas en miofibroblastos, que es básicamente como esa célula final encargada de toda esta producción de fibrosis. Y la pirfenidona, vamos a tener unos efectos antifibróticos, antiinflamatorios y antioxidantes, y esto es básicamente porque va a tener una regulación negativa de los factores profibróticos, especialmente este que vimos que era tan importante, de crecimiento tisular beta, y una inhibición en la producción y en la liberación de factor de necrosis tumoral alfa, y como vemos es una de esas interleuquinas importantes a la hora inicial como tal de la respuesta. Entonces esto se nos va a traducir en una disminución de la proliferación de fibroblastos, de producción de citoquinas y de proteínas relacionadas con la fibrosis. Entonces, entendiendo esto, pues ya tenemos como un poco más de idea de por qué funcionan estos medicamentos. Y tenemos entonces la última definición de fibrosis pulmonar progresiva, que es del año pasado, la guía de la ATS de mayo del año pasado, que básicamente vamos a definir la fibrosis pulmonar progresiva por estos tres dominios que vimos al principio, que cumpla por lo menos dos de estos tres. Uno, empeoramiento de los síntomas respiratorios, que se pues va a hacer claro al interrogar al paciente. El segundo es una evidencia fisiológica de progresión de la enfermedad, que puede ser cualquiera de estas dos. Una va a ser una caída absoluta en la capacidad vital forzada mayor o igual al 5% del predicho dentro de un año del seguimiento. Y la otra es una caída absoluta en la difusión de monóxido de carbono cuando se corrige pues, por hemoglobina mayor o igual al 10% del predicho en un año de seguimiento.
Y esto va a ser muy importante estos tiempos, porque cuando vamos más adelante los estudios vamos a ver unas pequeñas diferencias entre estos tiempos para definición de fibrosis pulmonar progresiva. Y el tercero, entonces, es la evidencia radiológica de progresión de la enfermedad, cuando, si tiene uno o más de cualquiera de los siguientes: un aumento en la gravedad de las bronquiectasias o bronquiolectasias por tracción, nuevo vidrio esmerilado asociado a bronquiectasias, nueva reticulación fina, un aumento en la reticulación anormal, un aumento en la panalización y un aumento en la pérdida como tal de volumen de los lóbulos pulmonares. Entonces, si tenemos dos de estos tres criterios de los principales síntomas, fisiología y radiología, podemos hablar que el paciente tiene un fenotipo de fibrosis pulmonar progresiva. ¿Y qué sabemos de la fibrosis pulmonar progresiva? Esta es la cohorte más grande que tenemos hasta el momento. Es una cohorte que es unicéntrica, retrospectiva. Esto fue en Lyon, en Francia. Y lo que los autores buscaban evaluar de forma principal en este estudio eran las características clínicas de los pacientes con una enfermedad pulmonar intersticial que no fuera fibrosis pulmonar idiopática, que tuvieran una fibrosis progresiva. Entonces miremos que acá el objetivo de ellos realmente era evaluar las características clínicas, pero nos va a arrojar unos datos importantes este estudio. Entonces incluyeron pacientes con EPID fibrosante, como se conocía o se definía en ese momento entre el 2010 y 2017, que tuvieran de entrada una fibrosis mayor al 10% en la tomografía y datos de progresión de la enfermedad, como vamos a ver más adelante que ellos lo definieron. Y adicionalmente, los pacientes que por algún motivo eran recibido nintedanib o pirfenidona fueron censurados del análisis de supervivencia y de progresión. Básicamente ellos inicialmente tenían 1.395 pacientes que cumplían los criterios de elegibilidad. De estos salieron 355, quedaron 617. De estos 617, 449 no tenían un fenotipo progresivo, y el fenotipo progresivo 168, se incluyeron en total 165 en el estudio, porque 3 de estos recibieron medicamentos pues antifibróticos. Entonces, en este estudio específico, ¿cómo definieron la fibrosis pulmonar progresiva? Lo definieron como una disminución relativa a la capacidad vital forzada que fuera mayor o igual al 10%, con o sin deterioro clínico, una disminución de la capacidad vital forzada entre el 5 y 10% asociado con empeoramiento de los síntomas respiratorios, una disminución de la capacidad vital forzada entre el 5 y 10% con un aumento de la fibrosis en el tacar de tórax, y por último, como una mayor extensión de la fibrosis en el tacar sin empeoramiento, con empeoramiento de los síntomas respiratorios. Entonces, ¿qué tenemos de las características basales de esta población? Como vemos, son 165 pacientes, la mayoría eran mujeres, 57%, y acá tenemos el índice GAP, que realmente es para fibrosis pulmonar idiopática, que ese índice lo que nos habla es de género, edad y fisiología, como en cuanto a las pruebas, nos va a dividir como estas tres categorías, estos tres estadios, 1, 2 y 3, como de probabilidad de mortalidad pues, en estos pacientes. ¿Listo? Entonces es importante que la mayoría están en un estadio 1, es decir, probablemente un escenario no tan grave. Que de los criterios que ellos definieron para fibrosis pulmonar progresiva, el más importante o el que cumplieron la mayoría de los pacientes fue esa caída de mayor o igual al 10% en la capacidad vital forzada, y como vemos, de esa capacidad vital forzada en promedio está en 74% de los participantes de la corte, y una difusión de monóxido de carbono en 44% del predicho era el promedio pues como tal de los participantes en la corte. Y acá lo que vemos de este último ítem muy importante, el tiempo del diagnóstico hacia la primera evaluación clínica en que cumplieran los criterios de fibrosis progresiva, era aproximadamente 2 años. Entonces, aquí nos empiezan a arrojar datos importantes esta cohorte. Y en cuanto a las etiologías, vemos que la principal, el 46, casi el 47%, eran fibrosis secundarias, enfermedades autoinmunes, y de ahí seguían las no clasificables, con un 31%, que eran como las dos principales etiologías de fibrosis pulmonar en este estudio. ¿Qué encontraron ellos como en cuanto a la evolución natural de estos pacientes? Acá vemos al inicio del seguimiento y hasta los 7 años más o menos que fue el seguimiento, la sobrevida en general fue aproximadamente casi el 70% al final del seguimiento. Ellos empezaron a diferenciar como por algunas características cómo se afectaba la sobrevida. Acá vemos por capacidad vital forzada dividida entre menor mayor al 70%, en azulito mayor al 70% y en rojo menor al 70%, como aproximadamente después de los 48 meses, los casi 5 años de seguimiento, se empieza a ver una mayor diferencia en la supervivencia a favor de las personas que tienen una capacidad vital forzada de entrada mayor al 70%. Entonces aquí empezamos a ver como
datos interesantes. Y por último, por índice de GAP, tenemos el estadio 1, el estadio 2 y 3. El estadio 1 es este que está en rojo y el 2 y 3 es este que está en azulito. Y pues como era esperable, a mayor gravedad del compromiso, probablemente después de los 2 años empieza a haber diferencias en cuanto a la mortalidad de estos pacientes con base en este, pues como en este índice de GAP. ¿De qué datos relevantes del estudio podemos obtener para los pacientes con fibrosis pulmonar progresiva? Que aproximadamente el 25% de los pacientes en este estudio tenían un fenotipo de fibrosis pulmonar progresiva, que más o menos a los 7 años la supervivencia fue del 80%, los pacientes que tenían una enfermedad pulmonar intersticial secundaria, enfermedades autoinmunes o sarcoidosis, y el 80% en el resto, pues como tal de las entidades, a diferencia de los que eran no clasificables o por neumonitis por hipersensibilidad, donde la supervivencia era tan solo del 50% a los 7 años. Y adicional a eso, los autores quisieron como explorar unos posibles factores que se asociaran con mayor mortalidad, hicieron pues un análisis multivariable. ¿Qué vemos de estos acá? La capacidad vital forzada, tenemos un HR 1.9, pero que atraviesa la unidad, pero tenemos estos tres criterios, estos tres factores que sí parecen asociarse con un incremento en la mortalidad en estos pacientes. El primero es cuando la tasa de caída de la capacidad vital forzada es mayor o igual al 10% con respecto a la basal, un HR 2.4, cuando el diagnóstico, lo que tenemos es una enfermedad pulmonar intersticial no clasificable o idiopática o por hipersensibilidad, comparado con las que son secundarias enfermedades autoinmunes, y cuando el de entrada la edad es mayor o igual a 50 años. Entonces, ¿qué podríamos decir en conclusión de este estudio? El primero es que más o menos un cuarto de los pacientes con un EPID diferente a la fibrosis pulmonar idiopática tienen un fenotipo de fibrosis pulmonar progresiva, es decir, es frecuente, más o menos un 25% de los pacientes, y que entre esos criterios diagnósticos de la fibrosis pulmonar progresiva que vimos previamente, la caída de una capacidad vital forzada mayor al 10% también se asocia con mayor mortalidad como datos relevantes de este estudio. Entonces, frente a la fibrosis pulmonar progresiva, ¿qué nos dicen las guías para el tratamiento de estos pacientes? Esto es básicamente la recomendación de los dos medicamentos antifibróticos que les mencioné previamente de la guía de la ATS del año pasado. Frente al nintedanib, la guía sugiere que en estos pacientes con un fenotipo de fibrosis pulmonar progresiva, en los que el tratamiento de la enfermedad de base o el tratamiento estándar no haya sido adecuado, se puede sugerir o sugieren el uso del nintedanib, pero miren, es una recomendación condicional con baja calidad de la evidencia. Y en cuanto a la pirfenidona, ellos recomiendan de entradas que se necesitan más estudios en cuanto a eficacia, efectividad y seguridad, tanto en los pacientes que tengan una enfermedad intersticial no fibrosis pulmonar idiopática y en los que tengan pues con específicamente un fenotipo de fibrosis pulmonar progresiva. Entonces hasta el momento esto es lo que tenemos de recomendación de las guías. La pregunta clínica entonces que me surgió es la siguiente. En pacientes con fibrosis pulmonar progresiva, si el uso de antifibróticos pirfenidona y o nintedanib versus el uso de no antifibróticos se asocia con menor progresión de la fibrosis o disminución de la mortalidad en estos pacientes. Entonces, con base en esto, desarrollé esta estrategia de búsqueda. Básicamente los términos a utilizar fueron agente antifibrótico y o nintedanib y o pirfenidona, combinado pues con la definición de fibrosis pulmonar progresiva y o como se conocía previamente y hasta hace muy poco realmente, como ese compromiso intersticial pulmonar con fibrosis progresiva. Los filtros entonces lo filtré por estudios observacionales, ensayos clínicos, metaanálisis y revisiones sistemáticas, publicaciones que estuvieran en inglés o en castellano, que fueran estudios en humanos y que tuvieran pues más de 18 años los participantes del estudio. En las bases de datos que realicé la búsqueda, pues en PubMed, en BBS, en Cochrane, en Embase y en el Cielo. En PubMed como tal teníamos 328 resultados, en Embase 205 resultados, en la BBS 3 resultados, en el Cielo no había resultados y en Cochrane 32 resultados, de esos solo 30 ensayos clínicos y 2 revisiones pues, de Cochrane. Entonces, una vez realizada esta búsqueda bibliográfica, después de revisar los títulos y excluir los repetidos, teníamos en total de los títulos reportados en PubMed, 7 cumplían pues como con estos criterios de la búsqueda. En Cochrane pues se excluyeron ya los repetidos y no quedaban estudios, en el Cielo no había resultados en la búsqueda, en el Base de los 205, 11 estudios, y en BBS de los 3 ninguno pues cumplía como tal en el criterio. Entonces en total teníamos 18 estudios, de estos 18 se revisó el abstract y en total solo 6 estudios cumplían pues como tal los criterios de la búsqueda. De esos son 3 metaanálisis, 2 ensayos clínicos
y un estudio observacional, que son los que les voy a mostrar a continuación. Entonces, para empezar, quiero empezar con el estudio probablemente más grande y el que más peso ha tenido hasta el momento, que es este de nintedanib en compromiso pulmonar fibrótico progresivo. Fue un estudio aleatorizado, doble ciego, en fase 3 que realizó en 15 países y el reclutamiento se realizó entre febrero del 2017 y abril del 2018. Se aleatorizaron pacientes con compromiso pulmonar intersticial que tuvieran de entrada más del 10% de fibrosis en el parénquima pulmonar en la tomografía. Y la intervención fue darles nintedanib 150 miligramos cada 12 horas versus el placebo. Todos los pacientes requerían que en los últimos 24 meses tuvieran una capacidad vital forzada de al menos el 45% del predicho y una difusión de monóxido de carbono entre el 30 y el 80% del predicho. Y se estratificaron los pacientes por el patrón de fibrosis que se viera en la tomografía, si era una neumonía intersticial usual versus algún otro patrón. El desenlace primario, y esto es muy importante y quiero hacer hincapié desde ya en esto, desenlace primario fue la tasa de declinación anual en la capacidad vital forzada evaluada en un periodo de 52 semanas, es decir, en un año. Y esto es muy importante porque prácticamente todos los estudios han usado este mismo desenlace primario para evaluar los resultados. Y esto lo toman como un desenlace subrogado en fibrosis pulmonar progresiva, que ya viene desde los estudios de fibrosis pulmonar idiopática, pero más adelante vamos a hablar pues, como unas consideraciones frente a este subrogado, qué tan bueno podría ser como tal en este escenario. Los criterios de inclusión entonces fueron pacientes mayores de 18 años que tuvieran un diagnóstico clínico pues, de una enfermedad pulmonar intersticial que fuera diferente a la fibrosis pulmonar idiopática, que tuvieron los criterios de progresión en los 24 meses previos. Acá vemos una diferencia con la definición en la guía que nos menciona 12 meses, que fueron definidos en el estudio como los siguientes. Uno, una declinación de la capacidad vital forzada de al menos el 10% del predicho, una caída entre el 5 y 10% de esa capacidad vital forzada con empeoramiento de los síntomas y el compromiso radiológico, o tener una difusión entre el 30 y el 80% del predicho. ¿Qué criterios de exclusión? Básicamente, como lo más importantes tenía este estudio, pacientes que tuvieran tratamiento inmunosupresor con azatioprina, ciclosporina, tacrolimus, micofenolato, ciclofosfamida o rituximab, o que estuvieran recibiendo glucocorticoides a dosis mayores de 20 miligramos al día. Básicamente, entre ellos tenían 1010 pacientes, pues cumplían como los criterios de elegibilidad. Una vez excluidos los pacientes que realmente no cumplían todos los criterios, quedaron 663 pacientes que se aleatorizaron, como vemos una muestra grande, 332 al grupo de nintedanib y 331 al grupo placebo. De estos 332 aleatorizados al grupo de nintedanib, como tal, se incluyeron 314 que completaron ese seguimiento a las 12 semanas y 331 del grupo placebo. De esos 311 completaron el seguimiento a las 52 semanas. De las características basales de la población, como vemos acá, la mayoría eran de sexo masculino, 53% en ambos grupos, la edad promedio era muy similar, 65 y 66 años. Más o menos la mitad de los pacientes eran fumadores o habían sido fumadores. Y como vemos acá, el 62% en ambos grupos tenía un patrón de neumonía intersticial usual en la tomografía, que eso es un dato importante. De esos criterios de progresión de la enfermedad, el que más peso tuvo en ambos grupos fue esa caída mayor o igual al 10% de la capacidad vital forzada. Y acá vemos que el porcentaje del predicho en promedio, la media en porcentaje era el 68-69% en ambos grupos. Y en cuanto a los desenlaces de eficacia que tuvimos del estudio, de ese desenlace primario tenemos entonces que esa tasa de caída de la capacidad vital forzada a las 52 semanas se midió por mililitros año. En la población general del estudio, la tasa de caída fue más o menos menos 80 mililitros en el grupo de nintedanib versus menos 187 en el grupo placebo, con una diferencia de 107 mililitros, que oscilaba entre 65 y 148 mililitros. En los pacientes que tenían un patrón new, era un poco más marcada esta diferencia, una caída de menos 82 en el grupo nintedanib versus menos 211 en el placebo, con una diferencia que oscilaba entre 70 y 185 mililitros. Y en los pacientes que tenían otro tipo de patrón fibrótico en la tomografía, pues también había diferencia, pero como vemos no era como tan acentuada como en el caso de los pacientes que tienen un patrón de neumonía intersticial usual. Y dentro de los desenlaces secundarios principales, el de mortalidad a las 52 semanas, como vemos, el número total de eventos fue un 4.8% en el grupo de nintedanib y un 5.1% en el grupo placebo. No hubo diferencias en cuanto a mortalidad en este estudio y tampoco hubo diferencias cuando se hacía la evaluación por patrón de neumonía intersticial usual en estos pacientes. Básicamente en la gráfica lo que podemos ver es esto.
tanto el grupo de la población en general como el grupo que tenía un patrón de neumonía intersticial usual en nintedanib tuvo una menor velocidad de caída de la capacidad vital forzada, y esto también es algo importante tener en cuenta, y vamos a ver de aquí en adelante en todos los estudios, que lo que se mide es la velocidad o el porcentaje de cambio, pero que igual como alcanzamos a ver, una pérdida de capacidad vital forzada, pero mucho menor que en el grupo placebo, tanto en los subgrupos pues, como de neumonía intersticial usual, como en la población general. En cuanto a los efectos adversos, que era muy importante pues, evaluarlos en este contexto, más o menos el 95% de los pacientes del grupo nintedanib presentó algún efecto adverso durante todo el seguimiento y el 89% en el grupo placebo. De esos, como vemos acá, los principales fue la diarrea, casi en el 67% del grupo nintedanib versus un 24% prácticamente en placebo, las náuseas un 28.9% versus un 9.4%, y acá muy importante también la presencia de vómito 18.4% versus 5% a favor del nintedanib, que es más o menos que va de la mano con lo que se había reportado pues, en los estudios previos de efectos adversos del nintedanib. Entonces, ¿qué tenemos en conclusión de este estudio del INBUILD? Que el primero, el nintedanib disminuye la velocidad de caída de la capacidad vital forzada de forma estadísticamente significativa, como pudimos ver en los resultados. El segundo, conclusión importante, es que en este estudio no hubo diferencias en mortalidad. Si bien el tiempo de seguimiento era corto, un año, no hubo diferencias en mortalidad. Y el tercero es que los principales efectos adversos son la diarrea, las náuseas y el vómito, como ya sabíamos previamente pues, de otros estudios donde se había hablado el nintedanib. Siguiendo entonces con el segundo ensayo clínico que les traigo, aquí quiero hacer una anotación importante. Pirfenidona tiene dos ensayos clínicos en fibrosis pulmonar progresivo. Los dos son de fase 2, pero este es el de fase 2B. El primero era un poco más pequeño y no estaba como también definida la población, entonces por eso quise traer específicamente este estudio. En este estudio de fase 2B fue un estudio aleatorizado, multicéntrico, doble ciego, controlado con placebo, y el seguimiento se hizo por 48 semanas, casi el mismo tiempo de seguimiento que el estudio previo que vimos. Se realizó en 17 centros hospitalarios pues, especializados en EPIT en Alemania, y la aleatorización se hizo por bloques permutados estratificados. Incluyeron entonces pacientes entre 18 y 80 años que tuvieron una EPIT con fibrosis progresiva de 4 orígenes: enfermedades del tejido conectivo, neumonía intersticial no específica idiopática, neumonitis por hipersensibilidad y secundario a asbestosis. Otros criterios de elección incluyeron pues, los autores de este estudio que tuvieran una capacidad vital forzada entre el 40 y el 90% del predicho, una difusión de monóxido entre el 10 y el 90% del predicho, y que tuvieran una disminución anual de la capacidad vital forzada de al menos el 5% del predicho, a pesar del tratamiento estándar para la condición de base que los hubiera llevado al compromiso intersticial, y que estos cambios se basaran en al menos 3 mediciones en los últimos 6 a 24 meses anteriores pues, a la inscripción al estudio. Excluyeron a los pacientes que por algún motivo hubieran recibido antifibrótico previamente, y el desenlace primario entonces era el cambio absoluto en porcentaje de la capacidad vital forzada a las 48 semanas, como vemos un desenlace primario prácticamente igual que en el estudio del nintedanib. Ellos, como tal, 142 pacientes cumplieron esos criterios iniciales de elegibilidad, pero en total solo se aleatorizaron 127. De estos, 64 al grupo de pirfenidona y 63 al grupo de placebo. Y acá, como podemos ver, hay unas diferencias en el análisis importante a tener en cuenta. De estos 64 asignados a pirfenidona, solo 46 perdón, se incluyeron en el análisis por protocolo, 64 en el análisis por intención a tratar de eficacia y 64 pues, en el análisis por intención a tratar de seguridad. Y en los 63 de placebo, 50 se asignaron al análisis por protocolo, y los 63 se analizaron pues, por intención a tratar, para eficacia y para seguridad. Entonces, de las características generales de la población de este estudio, la edad similar en ambos grupos, 63 años, nuevamente la mayoría eran hombres, pero aquí sí un poco más marcado en el grupo pirfenidona. De ellos, más o menos el 22% ya tenían oxígeno suplementario pues, con requerimientos en reposo del grupo pirfenidona versus 32% del grupo placebo. Y acá el porcentaje de capacidad vital forzada del predicho, en la media era 62% en ambos grupos, como vemos un poco menor que en el estudio de nintedanib, que era del 69%. La difusión de monóxido, 38 y 37% del predicho en ambos grupos, también un poco menor al estudio previo de nintedanib. Y acá muy importante, ellos incluyeron el test de caminata de 6 minutos, que probablemente sea una prueba que en el día a día de los pacientes nos refleje un poco más, por lo menos ese cambio sintomático, que el promedio era de 357 metros en el grupo pirfenidona y 345 en el grupo placebo.
Y estos son básicamente los resultados aquí graficado y aquí en la tabla en cómo fue la respuesta a la pirfenidona en este grupo de pacientes. Acá en la gráfica podemos observar que sí hay una diferencia. En azul está pirfenidona y en rojo está el placebo en cuanto a la disminución de la capacidad vital forzada en porcentaje, una diferencia de aproximadamente un 2% en porcentaje a las 48 semanas. Y cuando vamos a analizar los datos realmente, acá tenemos la capacidad vital forzada en mililitros. Hubo una disminución en esas 48 semanas de menos 36 mililitros en el grupo de pirfenidona versus de menos 114 en el grupo placebo, con una diferencia de 80 mililitros, pero acá vemos que a diferencia del estudio previamente, no parece ser como muy consistente este hallazgo, que va desde menos 40 hasta más 210 mililitros. En cuanto a la difusión, acá no lo expresan en porcentaje del predicho, sino en kilopascales. Acá vemos una caída de menos 0.1 kilopascal en el grupo de pirfenidona versus menos 0.4 en el grupo placebo. Acá sí hay una diferencia de 0.4 mililitros, que sí está desde 0.1 hasta 0.7, perdón, kilopascales a favor de la pirfenidona. Y en la caminata de 6 minutos vemos que la caída o la pérdida de, caminata, de metros en la caminata de 6 minutos a las 48 semanas fue de menos 2.7 metros en el grupo pirfenidona versus menos 34 metros en el grupo placebo, una diferencia de 28 metros, pero nuevamente, al igual que el primer desenlace, con un intervalo que iba desde menos 15 metros hasta más 75 metros. En cuanto a los desenlaces de seguridad, vemos que realmente los pacientes que tenían algún efecto adverso fueron similares, incluso un poco menor en el grupo pirfenidona, 41% versus el 51%, y prácticamente todos los números fueron muy similares, a diferencia entonces de esta que era como necesidad de intervenciones médicas, 6% versus 3%, pero realmente no hubo muchas diferencias en los eventos adversos graves en ambos grupos. Entonces, en conclusión de este estudio, ¿qué podríamos sacar? La primera es que la disminución en la pérdida de la difusión de monóxido de carbono favorece a pirfenidona versus el placebo, y también hay una disminución en la pérdida de la capacidad vital forzada, como ese porcentaje del predicho, pero como unos intervalos de confianza amplios que realmente dejan la duda de qué tan significativo podría ser este desenlace. Y adicionalmente, pues que la tasa de efectos adversos graves fue similar al placebo. Entonces, en cuanto a seguridad, parece ser una intervención segura. Esos son los dos ensayos clínicos que les traía. El siguiente es un estudio, una cohorte con nintedanib. Es una cohorte retrospectiva que tomó datos de 8 centros del Reino Unido, y básicamente ellos incluyeron pacientes que cumplieran con la definición de fibrosis pulmonar progresiva del estudio pivotal de nintedanib en esta condición, a los que se les hubiera iniciado nintedanib entre 2019 y 2020, que fueran mayores de 18 años. Y es muy importante porque en este estudio específicamente estos mismos pacientes de esta cohorte sirvieron como control para ellos mismos, y vamos a ver más adelante los resultados pre y post inicio de nintedanib. El desenlace primario entonces era esa tasa de cambio de la capacidad vital forzada a los 12 meses pre y post inicio de nintedanib en el mismo grupo de pacientes, y los secundarios eran síntomas, seguridad, tolerabilidad y estratificación por tipo de enfermedad pulmonar intersticial. Algo importante, este estudio todavía no está publicado, está pues como impreso y se encuentra el preprint en la página de la ERJ, pero realmente como tal artículo todavía no se ha publicado. Básicamente ellos identificaron 131 pacientes. De estos 126 se incluyeron en el análisis porque 5 de estos 131 no iniciaron nintedanib, y de estos 126, 86 pacientes seguían tomando el nintedanib a los 12 meses, y de estos 86 pacientes, 64 tenían pruebas de función pulmonar 12 meses previo al inicio del nintedanib, al momento del inicio del nintedanib y 12 meses después del inicio del nintedanib. ¿Qué vamos a tener entonces en esta tabla? Como les dije, es una tabla un poco densa y no tan estética, pues todavía no se ha publicado oficialmente el estudio, pero lo que tenemos acá entonces, primero analizar esta es la tasa de caída previo al inicio del nintedanib en los pacientes, y acá vamos a ver la tasa post inicio de nintedanib. Y algo muy interesante en la población general, la tasa preinicio de nintedanib de caída era de menos 239 mililitros de la capacidad vital forzada, y post inicio de nintedanib fue menos 88 mililitros, con una diferencia de 151 mililitros, con un intervalo que iba entre 47 y 255 mililitros. Cuando se hacía la estratificación por tipo de diagnóstico, como vemos, hipersensibilidad, enfermedad intersticial asociada a enfermedad del tejido conectivo, y el resto las metieron en el grupo de otros, como vemos acá en todas también hay una disminución de la tasa de velocidad, pues como tal de caída de la capacidad vital forzada. Cuando miramos el intervalo
específicamente por subgrupos, vemos que es un intervalo mucho más amplio pues, que como el ponderado como tal de los tres subgrupos, pero también pareciera haber esa tendencia a favor del nintedanib, como la disminución de velocidad de caída de la, de la tasa de la capacidad vital forzada, cuando evaluamos el patrón tomográfico por neumonía intersticial mensual versus otro tipo de fibrosis pulmonar, vemos que la tasa de caída se disminuyó en ambos grupos, menos 120 y menos 87, pero fue consistente, por lo menos el intervalo de confianza es mucho más significativo en esos pacientes que tienen un patrón no neumonía intersticial usual, como vemos una diferencia de 138 mililitros con un intervalo que va desde 30 hasta 245 mililitros, versus que en el patrón de neumonía intersticial usual, si bien la diferencia era 123 mililitros, el intervalo iba desde menos 94 hasta 342 mililitros. Y en cuanto a la difusión de monóxido de carbono, el porcentaje del predicho, vemos que la tasa de caída era de más o menos el 6%, preinicio de nintedanib, cayó a menos 2% post inicio de nintedanib, con una diferencia de 3.93% en la difusión de monóxido, con un intervalo que iba desde 1.27 hasta 6.6 en el general de la población. Entonces, de esta cohorte empezamos a ver datos importantes en cuanto a la tolerabilidad, seguridad y supervivencia asociada pues, con el uso de nintedanib, como vemos acá. Más o menos el 71% de los pacientes presentó algún efecto adverso, que empezamos a ver que es menor que en el estudio, en el ensayo clínico de nintedanib, y eso es una de las características importantes de estos estudios en vida real, que empezamos a ver como un porcentaje un poco más preciso de cuánto pueden ser esos efectos adversos. La diarrea vemos que fue el 39%, mucho menos de lo que se vio en el ensayo clínico. Náuseas y vómito, aquí se juntaban las dos y era el 25%, pero si sumamos el porcentaje de los dos previamente, va a ser menor acá las náuseas y vómito. Y uno sí muy importante que apareció acá fue la pérdida de peso, que en el ensayo clínico era el 12%, acá fue el 25%. Importante, más o menos el 29% de los pacientes necesitaron reducción de la dosis de nintedanib por efectos adversos, pero de estos, a los 12 meses, el 80% de los pacientes seguía tomando el nintedanib. Entonces podemos suponer que es un medicamento que se puede mantener en el tiempo, sobre todo porque a los 12 meses el 86% estaba vivo. Entonces solo un 6% de los pacientes de los que seguían vivos no estaba tomando el medicamento. Entonces la gran mayoría de los pacientes probablemente sí lo pueda tolerar y pueda ser adherente al tratamiento de nintedanib, a pesar de estos efectos adversos pues, que son importantes. Entonces, en conclusión de este estudio, ¿qué tenemos? Primero es que el nintedanib disminuye la velocidad de caída de la capacidad vital forzada y a la difusión de monóxido de carbono, y esto está o va de la mano con los resultados que vimos en el ensayo clínico. Entonces, digamos, nos aumenta la fuerza en este sentido de la evidencia del medicamento. Lo segundo es que los principales efectos adversos, que son la diarrea, el vómito y la pérdida de peso, aparecen en este estudio importante que no estaba en el otro, pero la mayoría de los pacientes logra completar el tratamiento al primer año por lo menos, a pesar de estos efectos adversos. Ya a continuación siguen tres metaanálisis. Este primero es con pirfenidona. Este mismo grupo realizó un metaanálisis también con nintedanib. La metodología fue básicamente la misma. En este caso, con pirfenidona, ellos incluyeron dos estudios de pirfenidona versus el placebo, que son esos dos estudios fase 2 que les mencioné previamente que existen con pirfenidona, y los desenlaces tenidos en cuenta fueron mortalidad, progresión de la enfermedad, determinada por cambios en capacidad vital forzada, síntomas pulmonares, resultados en pruebas de función pulmonar y eventos adversos. Ellos la búsqueda la realizaron en Base, Medline y Cochrane, y restringieron pues, a los estudios que estuvieran usando la pirfenidona en esta población específica hasta diciembre del 2020. Básicamente ellos que encontraron, había 1.153 pues, estudios que arrojaban la búsqueda de ellos y uno adicional pues, que se identificó de forma externa. De estos total de estos 1.154, 975 se excluyeron por título o abstract. Se revisaron en total 100, de forma completa 179 artículos, de estos se excluyeron 177 y solo quedaban dos realmente incluidos, que son el RELIEF, el que les mencioné ahorita, el estudio de fase 2B, que realizó en Alemania, 17 centros, y este que realizaba también en el 2020, que eran 14 países. Aquí era un tiempo de seguimiento menor, 24 semanas, y básicamente no habían subgrupos, sino que simplemente lo hicieron en pacientes como con EPID no clasificable. Tenía un poco más de pacientes, 253 pacientes, pero digamos que no había como unos subgrupos claros
en este estudio. Y el riesgo de sesgo fue no serio pues, en ninguno de los dos estudios. Encontraron entonces los autores de este metaanálisis, básicamente la evidencia se resume acá en esta gráfica. En el estudio de fase 2 del 2020, de EPID no clasificada, ellos vieron que había miren, aquí el resultado se da en porcentaje de cambio de la capacidad vital forzada del predicho. Acá ellos en este estudio vieron que había un porcentaje de cambio del 2.1%, una diferencia de medias de 2.1%, con un intervalo que iba desde 0.1% hasta 4.1%. Acá vemos la graficación y vemos que el peso realmente de este estudio es el de más peso, 78% para los autores de este metaanálisis. Y en el otro estudio, como el que les mencioné previamente, en el RELIEF, ellos encontraron esa misma diferencia de medias de 2.99, pero con intervalo de confianza que iba desde menos 0.9 hasta 6.8, que es consistente con lo que vimos nosotros en las gráficas de los resultados, donde veíamos ese intervalo de confianza que era bastante amplio. En el ponderado como tal o en el total, ellos dicen que más o menos lo que uno podría esperar de porcentaje de cambio de la capacidad vital forzada con respecto al predicho con el uso de pirfenidona en estos pacientes es del 2.3%, con un intervalo que va desde 0.5 hasta 4.1%, que sería pues como los resultados con pirfenidona. Entonces, en conclusión de este metaanálisis, los dos estudios de fase 2 de la pirfenidona se evidencia una disminución de la caída de la capacidad vital forzada más o menos de un 2%, que es consistente pues, en el resultado global pues, al analizar los datos de los dos estudios. Los mismos autores, mismo diseño metodológico, pero con Nintedanib. Acá ellos nuevamente incluyeron dos estudios, una búsqueda similar al que vimos con pirfenidona, y de los dos estudios que incluyeron, muy importante fue el que les mencioné, el INBUILD, que fue en el 2019, pero a este estudio se le han hecho muchos análisis por subgrupos, ellos incluyeron esa publicación de análisis por subgrupos del estudio, pero pues la población sigue siendo la misma del estudio pues, original. Sin embargo, ellos lo quisieron incluir este análisis por su grupo porque acá se empiezan ya a diferenciar por el tipo de etiología de la enfermedad pulmonar intersticial. ¿Qué encontraron ellos entonces en los resultados? Acá es la tasa de cambio en capacidad vital forzada por mililitros año, a diferencia del otro que era porcentaje del predicho a las 48 semanas. Y como vemos, gracias a esos análisis por subgrupos, pues se puede diferenciar por la etiología. Tenemos en neumonitis por hipersensibilidad una tasa de cambio, una media de 72.9 mililitros con un intervalo amplio, que va desde menos 8.9 hasta 154. Realmente el punto de no efecto sería cero, pues porque estamos viendo es una diferencia. Las asociadas a enfermedades del tejido conectivo, una diferencia media de 106 mililitros con un intervalo que se iba desde 10.6 hasta 201 mililitros, diferente a lo que vemos acá en neumonitis por hipersensibilidad, en la que es idiopática, una tasa de cambio también de 141 mililitros, desde 46 hasta 237 mililitros el intervalo, como podemos ver acá, con tendencia pues a favorecer el nintedanib. En sarcoidosis realmente solo había 4 pacientes, una tasa de cambio con un intervalo muy amplio, entonces realmente no podríamos sacar muchas conclusiones. En la EPID ocupacional o exposicional, una tasa de cambio de 252 mililitros con un intervalo muy amplio, pero a favor de la intervención, aunque esto podría tener sus críticas. Y en la que es no clasificable, una tasa de cambio de 68 mililitros con un intervalo de confianza también muy amplio, que va desde menos 31 mililitros hasta 168. En el total, juntando todos los subgrupos, tendríamos una tasa de cambio de 107 mililitros con intervalo entre 65 y 148 mililitros a favor del nintedanib, pero pues como vemos realmente tiene unos subgrupos diferenciales. Entonces, en conclusión de este metaanálisis, ¿qué podríamos concluir? Que el nintedanib disminuye la velocidad de caída de la capacidad vital forzada medida por mililitros años de forma estadísticamente significativa en el global, pero que es consistente básicamente en pacientes con línea idiopática, con EPID asociada a enfermedad del tejido conectivo y con EPID ocupacional o exposicional, según los datos de este metaanálisis. Y el último metaanálisis que les traigo es uno muy interesante, en el que ellos querían evaluar tanto nintedanib como con pirfenidona y comparar la eficacia en el tratamiento de la fibrosis pulmonar progresiva y también con los estudios previos en fibrosis pulmonar idiopática. Incluyó entonces los estudios aleatorizados en ambas condiciones y los datos acerca de mortalidad y o disminución de la capacidad vital forzada. Ellos acá incluyeron más estudios, 13 en total, y acá, si bien vemos la gran mayoría son estudios en fibrosis pulmonar idiopática, hay 4 estudios que son en fibrosis pulmonar
progresiva, que son los 4 que vimos, que hemos visto pues durante toda la charla realmente. ¿Qué encontraron ellos acá? Esto es el metaanálisis de cambios en capacidad vital forzada y estos son los resultados de los estudios en fibrosis pulmonar progresiva en entidades diferentes a fibrosis pulmonar idiopática, y tenemos entonces una tasa, una gráfica, perdón, que nos muestra que en los estudios con nintedanib parece ser consistente ese beneficio a favor de la intervención, versus que en los estudios con pirfenidona nos queda la duda en unos intervalos de confianza mucho más amplios. Cuando vemos el ponderado de los 4 estudios, pues sí favorece la intervención, el uso de los antifibróticos, pues de acuerdo a esta gráfica. Sin embargo, como vemos, probablemente está más representado y el 70% realmente de la fuerza o el peso de estos resultados estaba por los 2 estudios del nintedanib. Y en cuanto al metaanálisis de mortalidad por todas las causas, estos son los estudios que evalúan específicamente el fenotipo de fibrosis pulmonar progresiva, y como vemos, realmente ninguno de los 4 estudios logra mostrar un impacto en mortalidad por todas las causas, que va de la mano pues a lo que hemos visto a lo largo de la charla. Entonces, en conclusión específica, este metaanálisis, el nintedanib disminuye la velocidad de caída de la capacidad vital forzada de forma estadísticamente significativa, a diferencia de la pirfenidona, y ninguno de los 2 medicamentos disminuye la mortalidad en pacientes con fibrosis pulmonar progresiva. Entonces, en conclusión, y luego de haber revisado pues, los estudios al respecto, mis conclusiones frente a este tema, la primera es que los desenlaces de estos estudios se basan en capacidad vital forzada como un subrogado de la progresión de la fibrosis, y esto lo hemos querido extrapolar en cuanto a síntomas y mortalidad, y pues como vimos, realmente no sabemos qué tan buen subrogado puede ser. Probablemente para hablar de mortalidad de una forma más fidedigna necesitemos mayor tiempo de seguimiento, porque la promedio de sobrevida de estos pacientes, como vimos, es de 3 años, y el estudio más largo, el seguimiento fue 1 año, pero realmente podríamos preguntarnos qué tan buen subrogado podría ser la capacidad vital forzada. Probablemente por facilidad y disponibilidad sea la ventaja principal, pero quedan las dudas de su verdadera correlación con desenlaces un poco más duros para los pacientes. La segunda conclusión es que el uso de antifibróticos en estos pacientes con fenotipo de fibrosis pulmonar progresiva disminuye la tasa de caída, la velocidad de caída de la capacidad vital forzada, pero evidentemente con una mejor evidencia a favor de nintedanib que de pirfenidona. Pero recordemos que los estudios de pirfenidona son fase 2, faltan los fase 3 que ya están en curso. En el contexto actual se podría considerar el uso de nintedanib para pacientes con fibrosis pulmonar progresiva, teniendo en cuenta pues todas las salvedades que hemos realizado hasta el momento, pero de los 2 medicamentos es el único que por lo menos en un ensayo clínico, en un estudio observacional y en los metaanálisis ha sido consistente, y específicamente en el metaanálisis que incluyó esos análisis por subgrupos en esas 3 entidades en las que podría haber mayor beneficio: enfermedades del tejido conectivo, idiopática o exposicionales u ocupacionales. Faltan los estudios fase 3 con pirfenidona, pero los datos apuntan a que podría usarse en este contexto, al igual que el nintedanib. Posiblemente estudios con mayor cantidad de pacientes nos den realmente desenlaces o resultados que sean más confiables para ver si es importante su uso o no. Y lo último es que realmente no hay datos acerca de reducción de mortalidad con los antifibróticos en fibrosis pulmonar progresiva. Y muchas gracias. Y hay una pregunta en el chat de si la fibrosis pulmonar post-COVID, ¿qué pronóstico tiene en el mediano o largo plazo? Realmente el nintedanib tiene un estudio muy pequeñito explorando en fibrosis pulmonar post-COVID. Los resultados no son como muy concluyentes hasta el momento, y realmente en estos estudios no se incluyeron personas pues con fibrosis post-COVID, porque pues, como vimos, el reclutamiento la mayoría se hizo antes de pandemia. Entonces ese es un escenario que todavía falta por aclarar realmente. No sé si hay alguna otra pregunta o algún otro comentario. Profe Carlos, Atencia, tiene ya el micrófono disponible. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, profe, sí se escucha. Santi, muy buen trabajo, hermano, felicitaciones. Definitivamente eh, profundizaste mucho en la búsqueda de la literatura y realmente esto es lo que tenemos, ¿cierto? Eh, la fibrosis pulmonar progresiva, distinta a la fibrosis pulmonar idiopática, era la ventana de oportunidad que pensábamos que tenían los antifibróticos para evitar precisamente llegar a pulmones más enfermos.
pero parece ser que la mayoría de estudios, o al menos tenemos mucha escasez de ellos, nos sugieren que, que tenga alguna utilidad en tanto a los desenlaces de mortalidad, aunque no se ha evaluado para eso. Eh, sí me parece muy importante lo cuidadoso que fuiste evaluando el desenlace de cada uno de ellos y me parece fundamental distinguir en que los desenlaces subrogados o sustitutos que hemos llamado en la literatura no es que sean malos, si el sustituto se asocia con disminución en la mortalidad o en otro desenlace que sea clínicamente relevante para el paciente o para el médico, pues bienvenidos. Sucede así como lo hemos mencionado para los CD4 en tanto a mortalidad por VIH y sucede así, por ejemplo, para eh, los pacientes que tienen desenlaces cardiovasculares con los niveles de LDL, ¿cierto? Los LDL y los CD4, por ejemplo, son desenlaces cuantitativos continuos que son muy buenos subrogados para sus enfermedades. El problema es que con capacidad vital forzada no ha sucedido de una manera tan directa. Entonces, no tenemos muchos datos de eso al respecto. Y falta el tiempo que nos digan, posiblemente haya en clinical trials, no sé si te fijaste, ensayos clínicos en curso, y bueno, eso era todo lo que tenía por aportar. Yo creo que el profe Joan Sorbe está por ahí en el público, nos puede dar la visión del experto. Sí, profe, Muchas aquí gracias. tienen la mano levantada el doctor Roberto y el doctor Giovanni también había mencionado para hablar. Le voy a dar la palabra al doctor Roberto y después al doctor Giovanni. Don Santi, primero felicitarlo, hermano. Muy buena revisión. Usted, como siempre, un tipo muy claro en sus conceptos. Eh, yo creo, Santiago, pues a partir de lo grave que es esta enfermedad, es donde uno empieza a buscar tecnologías para la salud, ¿cierto? Sin duda, el uso de antifibróticos ha empezado una luz en una enfermedad donde, si usted bien lo mostró en la tabla 1, la mayoría de los pacientes que empezaron estos estudios arrancan con capacidades vitales forzadas de 2.500 centímetros, ¿cierto? Eso para el personal de información tiene que quedar que para la mayoría de los seres humanos es una caída de la capacidad vital forzada mayor del 50%, ¿cierto? De golpe, alguna situación que le logre mejorar ese declive en el siguiente año, pues va a tener algún impacto en la funcionalidad del paciente, ¿cierto? Obviamente, pues esto, o al menos a la no progresión. Sin duda, usted toma un tópico que es los análisis de su grupo. Los análisis de su grupo sirven porque es que cuando llegamos a antifibróticos en análisis de su grupo, usted tiene que recordar que usted antes debió quemar la terapia estándar. Y la terapia estándar, pues cuando usted tiene una enfermedad autoinmune asociada a fibrosis pulmonar con compromiso fibrosante, pues va a ser la inmunosupresión. Y si usted tiene neumonitis de hipersensibilidad, pues va a ser el retiro del antígeno que lo está llevando a la neumonitis de hipersensibilidad y obviamente en los casos necesarios, pues la inmunosupresión, ¿cierto? Pero igual nosotros vamos a encontrar pacientes refractarios en todos esos grupos y pues al menos no disminuir la capacidad vital forzada puede ser un desenlace muy valioso para estos pacientes. Entonces, de antemano, Santi, felicitarlo, hombre, muchas gracias por toda la información que nos dio hoy. Gracias, profe. Sí, tiene razón, profe, pues son desenlaces que uno puede ver como, digamos, mínimos, pero que para el día a día de las personas probablemente sí se traduzcan en muchos beneficios. Y ya por último le voy a dar la palabra al doctor Giovanni, que también había levantado la mano. Santiago, felicitaciones, me pareció que realmente hizo un esfuerzo grandísimo y los estudios que revisó pues son todos los que hay en este momento en la literatura. Varias cositas que comentar. La primera, que cuando hablamos de estas enfermedades intersticiales fibrosantes, se hablan de fenotipos fibrosantes progresivos, que normalmente se puede presentar en el 20 al 30% de los pacientes. Ya sabemos que las que más conocemos es la fibrosis pulmonar idiopática, la neumonía intersticial no específica, las asociadas a enfermedades del colágeno principal AR y la esclerosis sistémica ocupacional de la asbestosis y la neumonitis de hipersensibilidad. Ya como lo mencionaste, muchos de estos pacientes realmente, sobre todo aquellos que tienen una neumonitis de hipersensibilidad o una esclerosis sistémica o una fibrosis pulmonar idiopática, son los que peor respuesta tienen a los antifibróticos, los que probablemente sigan progresando en el tiempo.
¿Qué se sabía antes? Pues que obviamente no había ningún tratamiento. Normalmente el paciente puede iniciar los síntomas y progresión a la enfermedad en 2 a 3 años. Muchas veces fueron comparados con pacientes que tenían cáncer en fase terminal porque no había ningún tratamiento. Desde que llegaron los antifibróticos, pues hay una luz de esperanza con estos medicamentos, pero desafortunadamente pues no son los mejores medicamentos porque desafortunadamente es una enfermedad más compleja de lo que pensamos. Como sabemos, los estudios que se hicieron normalmente fue evaluando a 24 meses la caída de la capacidad vital forzada, pero hoy en día se recomienda que la progresión puede empezar en cualquier momento, puede empezar de entre 6 y 12 meses, entonces tampoco podemos descuidar a estos pacientes a hacer lo que se hizo en los estudios que recomendaban hacer esta evaluación casi que a los 2 años. Hoy en día existen marcadores predictores de enfermedad que no los conocemos, que son como biomarcadores, por decirlo así, que es la disfunción epitelial, donde está el KLC, donde está aumentado, y eso significa que el paciente probablemente no responda al tratamiento. O la remodelación de la matriz, donde también hay biomarcadores como el MMP7, el MMP12 y la tenasina, que también indica que probablemente el paciente tenga un peor pronóstico. O la disregulación de la respuesta inmune con S100AG, donde definitivamente si están aumentados, también el paciente tiene peor respuesta a los tratamientos. O el acortamiento de los telómeros, que se asocian a un patrón fibrosante progresivo mucho más severo. Entonces, es claro que hay variables que empeoran la enfermedad: edad mayor de 65 años, patrón de NIU, neumonitis de hipersensibilidad, y pacientes fumadores con AR o neumonitis de hipersensibilidad, o cuando los pacientes se nos presentan con un compromiso pulmonar extenso, donde ya hay bronquiectasis de tracción, que por lo general no van a mejorar con estos tratamientos. Entonces, lo que vemos en estos desenlaces, lo que más incidió fue la capacidad vital forzada, que la lograron disminuir casi un 60%, igual que la difusión de monóxido de carbono. El problema está en relación a la parte sintomática de los pacientes, que muchos de ellos no mejoraron. Se les hizo el test de St. George, y con el test de St. George se vieron que muchos de esos pacientes no mejoraban mucho la disnea. Pero lo que tenemos para brindar en este momento, y los estudios que están actualmente siguen siendo con estos dos medicamentos, probablemente la perfimidona no mostró los resultados que pensamos que iba a mostrar, pero probablemente fue por el tiempo, que fue un tiempo mucho más corto en tratamiento, y a la hora del té, si uno evalúa los valores con la perfimidona, también fue una situación más de la vida real. Muchas veces de los estudios con entenamid eran pacientes que tenían una capacidad vital forzada mejor, una función pulmonar mejor y probablemente clínicamente menos enfermos. Entonces, probablemente esos resultados también incidieron en estos casos. Igual, lo felicito, una muy buena exposición. Tenemos que seguir trabajando en este campo, porque en este momento sabemos que desafortunadamente cuando nos llegan los pacientes, nos llegan en fases muy tardías de la enfermedad. Lo ideal es tratar de diagnosticar estas enfermedades no en la fase fibrosante como tal, sino mucho antes, para poder incidir mejor en estos pacientes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por los comentarios. La doctora Lina hizo una pregunta acerca de si había datos con respecto a las hospitalizaciones en el ensayo clínico de la pirfenidona, perdón, del nintedanib, si hay datos frente a eso, y está acá en esta tabla. Vemos acá en exacerbaciones, pues como tal, de la enfermedad pulmonar intersticial o muerte a las 12 semanas, como vemos, hay como una tendencia a favorecer el nintedanib, si bien el intervalo de confianza pues no es estadísticamente significativo. Y nuevamente acá en esta parte de abajo, que en las exacerbaciones agudas, como tal, o total del evento a las 52 semanas fue el 12% en el grupo de nintedanib en la población general y el 17% en el placebo. No estadísticamente significativo, pero cuando se realizó el análisis en los pacientes que tenían un patrón NIU en la tomografía, sí alcanzó a ser estadísticamente significativo. Entonces, dentro de los datos podríamos como tener ese adicional, que era como la otra pregunta que había en el chat. Y en cuanto a los síntomas, pues lo que ya mencionó el doctor Giovanni en la intervención de... Ya son las 8. Muchas gracias a todos por la asistencia. Un feliz día para todos.